Muy buen día, querido David, en primer lugar, a mi compañero de trabajo. Buen día a cada uno de ustedes, gente maravillosa que nos acompaña en este espacio tan bonito que tenemos de conversaciones de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, siempre como Maggie Talavera, con una yapa que ustedes saben que yo agradezco siempre, que es la retransmisión simultánea por las plataformas digitales de EJUTV, de noticiashoy.com y también en diferido por el canal 24/7 de Cotas Cable Digital. Ustedes pueden ver la conversación de cada jornada. Hoy, lunes 13 Aunque de haya llovido. noviembre de 2023, es imposible no arrancar esta jornada de conversaciones con un tema que realmente ha pasado de ser simplemente un tema de preocupación, uno que otro hecho de incendio, para ser realmente una verdadera tragedia. Yo digo un desastre ambiental. Es impresionante, no terminan de aparecer los incendios, las quemas, el humo ha vuelto nuevamente a Santa Cruz de la Sierra, pero no es solamente nuestra capital. La Paz, que generalmente no tenía estos problemas tan graves, o al menos no los tuvo en los años anteriores como lo hemos tenido ya en el Oriente, está también ya siendo afectada. Lamentablemente, pese a todo eso, parece que muchas autoridades, sobre todo las del gobierno central, están mirando otra cosa. El país es uno de los más felices, parece, según un ranking. El presidente está muy preocupado por cómo le va a la Miss Bolivia en algún certamen, perdón, internacional. Pero en fin, yo he invitado esta mañana para conversar con nosotros a la senadora Cecilia Requena Zárate, ya la tengo aquí. Le voy a agradecer muchísimo, muchísimo por haber aceptado conversar con nosotros, pero creo que es muy importante tener también esta mirada de una representante del Congreso Nacional, porque sabemos que se están haciendo algunas gestiones, pero que tampoco tienen un buen puerto. Querida Cecilia, muchísimas gracias por haber aceptado conversar con nosotros, a pesar de que lo que vamos a hablar no es precisamente un tema muy simpático, muy amable, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo va, Cecilia? Maggie, qué gusto estar aquí contigo, aunque nos reúne algo dramático, muy peligroso, que pone en juego realmente la viabilidad de Bolivia en el largo plazo. Nada menos que eso. Gracias por la invitación y un gusto, un saludo a toda tu enorme audiencia. Verdaderamente feliz de estar aquí hablando de esto contigo, porque es la única manera que tenemos de no cometer estos errores una y otra vez. Necesitamos creer que podemos hacerlo mejor entre todos, empezando por quienes tienen más responsabilidades hasta la responsabilidad individual. Por eso es importante hablar y está bien que lo hagamos. Gracias por la invitación. Cecilia, creo yo que no exagero cuando digo que esto ha pasado de ser simplemente un problema, ¿no? Eventual, grave, a ser realmente una tragedia, una catástrofe, digo yo, ambiental, lo que estamos pasando. Ya son muchas semanas, meses que estamos en esto. ¿Cuál es el informe de situación que tienen ustedes para trabajar este tema y para poder interpelar a las autoridades del gobierno central sobre la falta de respuesta a una emergencia como la que vivimos, Cecilia? Bien, a ver, quisiera comenzar por decir que este año ha ocurrido algo más bien, digamos, nuevo, que se añade a la tragedia parecida que hemos vivido en años previos. Pensamos en el 2019, por ejemplo, cuando buena parte de Santa Cruz, particularmente la Chiquitania, pero no solamente, sufrieron esos incendios forestales que se los llamaba ya de sexta generación, si mi memoria no me falla. Fueron terribles, se quemaron como 6 millones, bueno, quemamos, vamos a decir así, como 6 millones de hectáreas, casi dos de las cuales eran bosques en pie.
con lo que habíamos llegado a un punto dramático. Las estadísticas dicen que hubo años aún más duros que eso. Es difícil entender por qué si hubo años más duros que el 2019 no hubo el horror colectivo y no entendimos claramente lo que estaba pasando. Tal vez hay que ver un asunto de vientos y demás, pero en todo caso, ese año fue un año en que nos dimos cuenta de que habíamos generado un fenómeno relativamente desconocido en Bolivia, que eran los incendios forestales de esa magnitud. Bueno, resulta que desde entonces eso se ha ido repitiendo cada año hasta ahora y que además se extiende a cada vez más regiones. Entonces ahora ya estamos con incendios forestales en el norte de La Paz, que en términos de ecorregión es un bosque húmedo. Era muy difícil prender un fuego en ese lugar, Maggie. Es uno de los lugares lluviosos de Bolivia. Y ahora resulta que Rurrenabaque, que está hablando ahora del Beni, pero es que está justo al frente de San Buena, que es La Paz, ya el río Beni divide esas dos poblaciones, las une ahora a un puente, pues era un bosque, insisto, muy húmedo, lleno de agua, o los yungas de La Paz, eran un lugar donde abundaban la lluvia, la humedad, las vertientes, las cascadas, pues todo eso está desapareciendo y está quedando un bosque seco por fenómenos de todo orden, como por ejemplo vamos a mencionar el más global, el cambio climático. En estos 3 años que estamos entrando al primer año del Niño, que es un fenómeno, digamos, de calentamiento de las aguas del Pacífico que en nuestra región influye reduciendo lluvias, entonces tenemos mayor temperatura de la atmósfera y tenemos al mismo tiempo menos lluvias. Y a eso nosotros como país, ¿qué le agregamos? Deforestación como desarrollo, porque eso es lo más terrible de todo, que hablamos de deforestación y destruimos el bosque y lo hacemos en nombre del desarrollo. Y además festejamos eso. El plan del gobierno era extender la frontera agropecuaria hasta 10 millones de hectáreas a 1 millón de hectáreas por año. No tenían idea de que la mayor parte de este país tiene vocación fundamentalmente forestal. Y entonces de esto estamos hablando. Entonces, eso es lo terrible. Pero hay un elemento adicional este año, que es que los fuegos se apagan y se reanudan y se reanudan y se reanudan y se reanudan. Y Bolivia en este momento, si comparamos con un país que usualmente tenía muchos problemas de este tipo como Brasil, está peor. Y entonces, y con esto cierro, aquí llegamos a un problema adicional en Bolivia, el dolo, las ganas de encender, de prender fuego a áreas protegidas, a territorios indígenas y a bosque en general, porque al parecer es una forma, vamos a decir, de generar mayores posibilidades de acceso a la tierra, que muchas veces ni siquiera está para los quien la necesitan, sino ya para mafias muy bien establecidas que saben cómo especular con la tierra. Entonces, estamos en un fenómeno terrible porque lo que estamos poniendo en juego acá, para decirlo de manera simple, porque hay muchas cosas en juego, es el agua, son las lluvias. Sin agua, sencillamente no podemos funcionar. El resto, nada funciona, no funciona nuestra vida cotidiana, no funciona la industria, no funciona la economía. Es decir, sin agua realmente no podemos vivir, literalmente. Y es exactamente lo que estamos ofreciendo en el altar de un mal llamado desarrollo y de una ineficacia del Estado para poder controlar lo indeseable, que pueden ser, a ratos son chaqueos que se dispersan por estas condiciones de calor y de sequedad, pero el gobierno no ha tenido y no tiene la capacidad de lidiar contra estos incendios forestales. Siempre está sobrepasado, pero se niega sistemáticamente hasta hoy. Esperemos que hoy eso cambie. Lo pongo como una esperanza, pero se niega sistemáticamente a pedir ayuda, a dejarse ayudar. Y entonces tenemos a la gente de Rurrenabaque, de San Buenaventura, de Buenavista, aquí también hay un Buenavista en La Paz, de Tumupasa, peleando con sus manos, la gente, los vecinos peleando con el fuego para que no queme sus casas, lo que pasó y sigue pasando también en Santa Cruz. Ayer se ha vuelto a prender el Noel Kempf. Bueno, ahora le estamos implorando, exigiendo mejor
mejor verbo, al gobierno para que pida ayuda internacional, que podría llegar hasta, digamos, en 48 horas en un caso, un contacto que yo he hecho, no quiero dar muchos más detalles, pero sí se puede pedir ayuda internacional que implicaría una cantidad de situaciones, digamos, de insumos adicionales, no solo la experiencia, sino también equipamiento y probablemente ayuda adicional con aviones que puedan realmente echar agua en un tiempo en que no está lloviendo, precisamente también porque los fuegos impiden la lluvia, el exceso de humo impide la lluvia. En eso estamos, Maggie, tratando de que el gobierno cumpla con su rol, pero reconozca que necesita ayuda y de una buena vez pida ayuda internacional, porque hacia adelante, y ahora sí termino, las condiciones están dadas para que siga habiendo incendios. Si ahorita no se dicen que se controla el incendio, pero en realidad controla quiere decir que no va a afectar a algún lugar que no quieren que afecte, población, por ejemplo, pero sigue ardiendo el Parque Nacional. Y ahorita, por ejemplo, el incendio del norte de La Paz sigue avanzando así y poniendo en riesgo otras poblaciones. Entonces, cuando dicen controlado, no quiere decir apagado, quiere decir que sigue ardiendo ahí, ardiendo y ardiendo con todo el problema de salud del humo en las ciudades, que ese es otro problema del que no hemos hablado todavía. En fin, entonces tienen que reconocer que necesitan ayuda y ahora lo más importante es pedir ayuda internacional porque francamente el Estado boliviano en sus 3 niveles está sobrepasado. A ver, Cecilia, ¿es falta de capacidad o falta de voluntad? Estoy hablando, sí, uno puede hablar de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Pero hay una responsabilidad mayor y no solamente por, creo yo, falta de capacidad, sino por falta de voluntad. Hacía referencia a la avanzada, a la visión esta de la ampliación de la frontera agrícola, y mucho se le ha cargado a eso como gran responsable, sobre todo, recuerdo muy bien, en los incendios de 2019, porque la Mm. intención sería que una vez quemado, pues no quedaba otra que darle otro uso al que tienen esas zonas boscosas, muchas de ellas áreas de protección reconocidas así por ley, algunas hasta patrimonios, ¿no? Pero creo que en estos años, en lo que va desde el 2019 hasta ahora, hay más que una prueba fehaciente de que hay atrás de ello también una intención política de control, digo yo, geopolítico de territorio. Sobre todo lo estamos viendo en el caso de Santa Cruz. No se trata apenas de uno que otro, que es un ganadero, que es un agropecuario, que es una empresa que quiere ampliar su campo, su área y avanzar sobre otros terrenos, no. Son grupos movilizados desde el gobierno central, reconocidos como movimientos sociales, interculturales, lo que fuera, lo hemos visto en el caso de las Londras, pero también lo han denunciado los pueblos indígenas, guarayos sobre todo, y los que están asentados en el área de la provincia de Velasco, cerca del parque, no es que Mercado, pero podemos hablar del parque Amboró, de muchos otros, donde es evidente de que hay una avanzada en ese sentido, y sí, lo que hay atrás es tráfico de tierra también, ¿no? Pero como vos decías, se van apagando y inmediatamente es como si atrás hubiera alguien provocando nuevos incendios. En el caso de Lamboró se han descubierto ya también cultivos de hoja de coca dentro del parque. Entonces, hay una cosa muy grande que está por atrás. Y en el caso, por ejemplo, de La Paz, no da para decir que lo que pretenden es la ampliación de la frontera agrícola en esa zona, ¿no? Hay otros intereses también. ¿Qué será lo que se está moviendo por atrás? Estamos en medio de un desastre, digo yo, ambiental, con problemas que afectan también ya a las ciudades, como si no fuera poco lo que pasa en el área rural, en los parques, y no vemos una reacción en serio. Es más, el viceministro ha hecho unas declaraciones hace 2 días, el viceministro de Defensa Civil, puede ser, Sí, me Calvimonte, llamo Calvi Montes. Calvimonte, minimizando, diciendo que los responsables son las gobernaciones, habla de La Paz y de Beni fundamentalmente en este caso, ¿no? Pero lavándose las manos. Y yo tengo entendido que han habido gestiones y que no pueden llegar a buen fin porque no les tiran pelotas en el nivel central. Es más, en la declaración del viceministro no solamente habla de las gobernaciones de La Paz y de Beni, sino también de las ONG. Dicen que atrás de todo lo que están haciendo algunas ONG hay intereses, ¿no? Perversos más o menos. Cuando Mm. si no fuera por el trabajo de muchas ONG, no estuviéramos conociendo cuál es el estado de situación
que estamos enfrentando en este momento, Cecilia. Maggie, has tocado un tema crítico, ¿no? A ver, y yo le añadiría una cosa que está implícita, estimo, en lo que has dicho y ya se lo he discutido mucho, que es el afán de ocupación territorial de una cierta opción política. El MAS es un partido, mm, digamos, conformado por organizaciones sociales como la CSUTCB, como los interculturales, Bartolinas. También puedo incluir ahí a los mineros, que tienen en su agenda, por ejemplo, en el caso de los tres primeros, bueno, los mineros también acaparamiento de tierras, es decir, entrega de tierras, pero también ahí se estima una especie de control territorial y eso fue cierto particularmente en Santa Cruz, yo creo que es el caso. Yo creo que es el caso y en ese sentido, obviamente, no se trata solo de accidentes de la naturaleza o más bien no accidentes porque no son accidentes, de efectos no deseados en la naturaleza por una práctica que ya en el siglo XXI hay que discutirla, que es el chaqueo, la quema, la roza y quema, sino también por una intención de ocupar el territorio. Eso sí es muy importante. Y tú decías que no se aplica tanto en el norte de La Paz. Yo te cuento que pese a que el norte de La Paz es claramente, ahí sí no hay discusión alguna de vocación forestal, lo mismo que buena parte del Beni y de Santa Cruz, igual aquí se habla de la marcha al norte. Y la gente, Maggie, empezando por los gobernantes, por el presidente y por los ministros y obviamente estas organizaciones sociales, piensan en Santa Cruz, piensan en el modelo de desarrollo deforestador, lo diré, de Santa Cruz. Mira, voy a decir un par de cosas más para poner esto en contexto. En su momento, el proyecto Lowlands, Tierras Bajas del Banco Mundial, en los 80, 90 del siglo pasado, digamos, generó una ampliación de la frontera agrícola en un área que se llama el área integrada de Santa Cruz. El área integrada de Santa Cruz sí tiene vocación agropecuaria, sobre todo agrícola, incluso intensiva, eran unas tierras que sí se podía decir que eran aptas para ese tipo de prácticas. Después, la ampliación constante de la frontera agropecuaria se está haciendo a costa de tierras básicamente de vocación forestal. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es menor. Quiere decir que esas tierras no dan para el uso que le quieren dar. Entonces, ¿qué pasa? Intentan ese uso y muchas veces realmente a punta de agroquímicos, ¿no? Que incluyen fertilizantes, toda cantidad digamos, de fungicidas, de insecticidas, etcétera, que dejan la tierra destruida, contaminada, y también los cuerpos de agua, ¿no? Veamos el caso de la Laguna Concepción. Entonces, es lo que pasa, y entonces luego se mueven a otro lado, que es lo que está pasando. Entonces hay tierras que dejan de ser productivas, se las dejan a la ganadería con pastos, pero igual lo que han destruido es un ecosistema que tenía muchas más oportunidades económicas, más aún en el siglo XXI, siendo bosque en pie y cumpliendo funciones ambientales claves como el ciclo hídrico. Entonces, mi punto es que esta visión de que sí se puede repetir el modelo de Santa Cruz prácticamente en todo el país para ahora exportar carne a China, por ejemplo, o hacer biodiesel a punta de especies exógenas como jatropa y como palma africana que han devastado el sudeste asiático. Ahora de eso nos hablan como desarrollo también para el norte de La Paz. Entonces, Maggie, generando una especie de contexto más integral. Primer problema, hay una visión de desarrollo completamente insostenible porque no se conduele de la vocación del suelo, no es capaz de entender que la vocación forestal no implica pobreza, sino más bien una gran cantidad de oportunidades económicas, no solo maderables, sino no maderables. Y de hecho ya hay ejemplos de esto y los puedo dar un poco más adelante. El segundo problema es que la base social del MAS, que funciona como unas corporaciones a las que hay que darles prebenda, desean exactamente eso mismo, tierra, y a veces desean tierra ni siquiera para fines productivos, lo ha aprobado la Fundación Tierra, sino para habilitarlas y hacer especulación, porque mucha de la tierra deforestada no se cultiva, no se cultiva. Eso es, o sea, quemamos para nada. Como alguien dijo, somos pirómanos los bolivianos, somos, no siendo muchos, porque no somos un
poco menos de 12 millones, estamos destruyendo un país de 1 millón de kilómetros cuadrados de esta manera brutal, sobre todo en las tierras bajas. Entonces, ahí hay ese problema. Como hay ese problema de visión y de corporaciones que lo que quieren es este tipo de desarrollo que a la que hasta les parece, no sé, útil que quemar las áreas protegidas y volver a las áreas agropecuarias. Entonces, hay autoridades, al punto que tú ibas, que son cómplices de esto, definitivamente, que no castigan, que no investigan, que no prosiguen procesos, etcétera. Y es el caso, por ejemplo, claramente del INRA, de la ABT. La ABT, por ejemplo, hace un tiempo publicó un comunicado que decía que las quemas a partir del 1 de septiembre, si mi memoria no me falla, eran ilegales, eso decía, pero si tú ibas al comunicado, pero había una cantidad de excepciones, salvo en los lugares que hubiera, no sé, ¿no? Quemas programadas. Entonces, funcionan como cómplices de esta devastación. Y en muchos casos también funcionan como cómplices, haciéndose de la vista gorda, por ejemplo, cuando puedes encontrar infraganti a personas que están generando deforestación o están generando incendios forestales. U ocupación, como en el caso de las Londras, de un bosque fiscal, ¿no? De tierras fiscales. Entonces, tenemos toda esa mezcla terrible de situaciones que nos están planteando un país inviable hacia adelante. Eso es básicamente, entonces sí, hay más problemas que negligencia, que incompetencia, que las hay. Cuando el viceministro quiere descargarse en las gobernaciones, todos sabemos que las gobernaciones, particularmente, no sé, la de Santa Cruz es la más fuerte de todas. La Paz es débil y no tiene, de hecho, tiene mucho menos presupuesto que la alcaldía de La Paz. Y Lo aparte, mismo pasa en Santa Cruz. ok, Será la gobernación más grande, pero ni te cuento cómo le ha ido recortando cada vez más el presupuesto, ¿no? Eso no exime de que sí hay responsabilidades que uno le reclama a la gobernación, pero, perdón, te corté, bueno, Cecilia. no, y es verdad, exactamente lo que tú dices, la gobernación tiene competencias y por tanto tiene responsabilidades. El problema es que es terrible es decir, la gobernación de La Paz no existe, la gobernación de Santa Cruz existe, voy a decirlo así, pero eso no le exime, por el contrario, la responsabiliza más. Pero, Maggie, ya el gobierno central tomó una decisión muy importante y te lo digo porque esto nos lo dijeron en una petición de informe oral que hicimos en la Comisión de Medio Ambiente, donde tuvimos al ministro de Defensa y a su viceministra de Defensa Civil, y nos aclararon algo muy importante, que es que cuando hay tragedias como las que estamos afrontando en este momento, porque estos incendios forestales son una tragedia que además nos van a costar mucho hacia adelante con el agua, entre otros, el Estado central tiene toda la prerrogativa de actuar, aun si es que los municipios y las gobernaciones no se han declarado en emergencia. Pueden actuar de oficio. Para eso han creado un comando conjunto, Maggie. Así que está bien que se le reclame a los gobiernos subnacionales, particularmente a las gobernaciones. Los municipios son débiles. Realmente es una debilidad pasmosa la de la mayor parte de los municipios de este país. Se salvan una veintena, Maggie. El resto, como 300, no tienen las capacidades para hacer esto, lo que tampoco los exime, pero es una realidad que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿a quién le corresponde en este momento, dadas estas circunstancias derivadas del centralismo y de la concentración creciente de recursos y de capacidades concretas en el gobierno central? Pues es al gobierno central. Y el gobierno central se está negando hasta ahora, insisto, todavía tienen la oportunidad de hacer algo distinto. Yo estoy en esas gestiones, por eso no lo voy a dar por perdido, de actuar en consecuencia, que es en este caso pedir ayuda internacional, porque eso sí no lo puede hacer nadie que no sea el gobierno central. Para pedir ayuda internacional tiene que haber un pedido desde Cancillería a los respectivos gobiernos. En eso estamos. Pero bueno, como tú bien has dicho, y con esto vale la pena hacer un redondeo de lo que hemos dicho hasta ahora, hay problemas de fondo que no son, ups, ¿no? Hay un incendio forestal, ¿cómo lo resolvemos? No, hay problemas de visión, hay problemas de organizaciones sociales que están funcionando ya con dolo, y eso explicaría que Bolivia sea el lugar donde hay más incendios en Sudamérica y que se apagan y se vuelven a prender, se apagan y se vuelven a prender. Entonces, aquí hay un problema mucho más grave que parece estar buscando una especie de tierra arrasada para ocuparla, pensando que eso es desarrollo. No se dan cuenta que es un suicidio y es colectivo.
Yo creo que en muchos casos, más que pensando en que eso es desarrollo, voy a insistir por lo que me toca ver, sobre todo en Santa Cruz, con el claro afán de la ocupación geopolítica, pensando en elecciones, en cómo aumentar, cómo asentar, cómo cambiar la votación. Parece que fuera una cuestión así media de locura, ¿no? De ¿cómo se dice? Síndrome de persecución, no me acuerdo cómo se llama. No, 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 no. Es real, porque a ver, ahorita estamos en una coyuntura sumamente grave y de repente parece que no pasa nada. Yo le comentaba a Cecilia un poco los titulares de algunos periódicos, las portadas, y es asustador ver, ¿no? Para algunos lo que importa es el índice de felicidad y que Bolivia está no sé dónde, o el presidente, como decía yo, pensando en un concurso de Miss. Y no digo que uno tenga que dejar de vivir, no, 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 no. Hay autoridades que tienen una responsabilidad suprema en esto. En el caso de Santa Cruz se le ha venido reclamando muchísimo a la gobernación por qué no declaraba pausa ambiental ya desde hace tiempo, antes de que lleguemos a esta situación, ¿no? Pero también hay problemas que se le han reclamado a los municipios con todas las limitaciones que tienen, que han ido aprobando personerías jurídicas, por decirte así, de algunas organizaciones que ya se sabe para qué son, en conflicto con los pueblos indígenas del lugar. Eso ha pasado en Ascensión, ¿no? En Guarayo, en general, con nombre y apellido. Entonces, hay sí responsabilidades en los otros niveles, hay. Pero ahorita estamos en una emergencia y estamos viendo no solamente un problema de incapacidad, porque podés ser incapaz de decir, ay, realmente no puedo, no me da, lo siento, gente, discúlpenme, voy a buscar ayuda. No, todo lo contrario, ¿no? Cuando estás diciendo que se están tratando de conseguir ayuda o que el gobierno haga esta gestión, estamos hablando específicamente de qué, Cecilia. Sí, básicamente de bomberos, ¿no? Bomberos de otros países que lleguen y cuando se activa esa red de solidaridad y de ayuda internacional, eh, no son solamente los bomberos de esos países los que pueden ayudar, sino que, por ejemplo, está siendo tremendamente insuficiente el Bambi Bucket, es un helicóptero con 900 litros de agua que puede cargar, si mi memoria no me falla. Bueno, entonces se puede ayudar con pedir a países como los que en su momento ayudaron a los incendios forestales de Chile, ¿no? Canadá, por ejemplo, ayudó con un tanker. Ese tipo de cosas se puede hacer. Entonces, es como que se activa una red internacional, insisto, para ayudar a los países a lidiar con los incendios forestales particularmente, que es un problema adicional para el cambio climático además. Y insisto, cuando se ha quemado un bosque, el siguiente año hay mucho menos agua ahí. Entonces es un círculo vicioso, porque si hay menos agua y hace calor, que es lo que está pasando en este siglo por cambio climático, entonces es mucho más fácil que se encienda ese lugar otra vez y cada vez más, y eso quema no solo los bosques, sino también los suelos, destruye la biodiversidad, destruye la fuente de las nubes, que son los árboles. La Amazonía es la fuente de las lluvias de Bolivia, prácticamente de la totalidad de las fuentes de las lluvias de Bolivia. La Amazonía, no solo la boliviana, la Amazonía del continente, pero tenemos que entender eso. Entonces, lo que está en juego acá es demasiado grande y por eso se debería activar, y de eso estamos hablando, de bomberos voluntarios que tienen como tradición, vamos a decir, es un mecanismo existente, preexistente, de viajar a los países para ayudar con esto, así como hay países que ayudan, por ejemplo, cuando hay terremotos, ¿no ve? Tú ves que hay unos voluntarios activos que se pueden activar en muy pocas horas porque están para eso, para emergencias. Y de eso estamos hablando y hay unas gestiones que estamos haciendo de gente que espero, me da la impresión, que entiende este problema ya en su magnitud más grande y que incluso se da cuenta, si me permites, Maggie, que el movimiento al socialismo y está llevando al país a mayores catástrofes ecológicas y cuando hay una catástrofe ecológica, todo está afectado. Se afecta la economía, que tanto les importa, ¿no? Se afecta, por supuesto, a la gente, ¿no? Y por tanto se afecta la estabilidad política, Maggie. No es chiste con lo que estamos jugando y lo único que podríamos hacer, y esto es importante entender, lo único que está en nuestras manos en el siglo XXI para ser resilientes, quiere decir capaces de recuperarnos de los impactos ya casi inevitables del cambio climático, es cuidar nuestros bosques.
como hace Costa Rica, los ha hecho crecer, no solo no los ha afectado más, sino los ha hecho crecer. Y de sus bosques, Costa Rica ha generado economía, por ejemplo, a través del ecoturismo. Ha recibido, la última vez que verifiqué en 2024, 6.000 millones de dólares, Maggie, 6.000 millones de dólares. Y es un país que es un tercio del Departamento de La Paz. Son más o menos 200 y pico mil kilómetros cuadrados. Es decir, es pequeña Costa Rica, pero ha logrado encontrar una forma de economía que está acorde con lo que hay que hacer en el siglo XXI, que es proteger los ecosistemas, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo lo contrario, todavía entendemos la economía como siglo XX, que es destruir el ecosistema como, ay, ni modo, así nomás es el desarrollo, y bueno, ¿no? Ya después veremos, ¿no? Ahora no, ahora lo único que podemos hacer, y mira, Santa Cruz lo está viendo claramente ahora, para que no nos afecte tanto un fenómeno contra el que poco podemos hacer, que es el cambio climático, es cuidar nuestros bosques. Entonces hay una cantidad de interés internacional por ayudarnos en eso, porque además la Amazonía, como se sabe, es un factor de estabilidad climática global. Claro, la vez pasada tuve una entrevista con gente del Colegio de Ingenieros Ambientales y también de ingenieros forestales acá y nos han explicado, pero con una claridad así como para kinder más o menos, con muñequitos y colorcitos, porque es tan importante no solamente para nosotros, para Bolivia, sino para todo el ecosistema global, digo yo, ¿no? Por el tema de la Amazonia. Pero, a ver, eh, hablabas de los bomberos y digo, hay que ver en qué condiciones están trabajando en este momento los bomberos aquí. Bomberos voluntarios, pero bomberos también que tienen un vínculo directo con las gobernaciones, ¿no? No tienen ni botas, ni implementos, ni su picota, ni agua, ni nada. O sea, realmente yo creo que hay que levantarle monumentos a cada uno de los bomberos en este momento. Pero lo otro también que preocupa muchísimo es que parece que no nos terminamos de dar cuenta que los daños son irreversibles en gran medida, ¿no, Exacto. Cecilia? Ahorita hemos amanecido hoy a las 8 de la mañana y ya 29 grados la temperatura en Santa Cruz, ¿no? Me acuerdo que llegué el viernes de La Paz, que yo salí de allá con una temperatura de ¿qué? De 7, 9 grados, y llegué aquí y estaba a las 11 de la noche, 31 grados. A las 11 de la noche, 31 grados, ¿no? Está previsto que para el sábado, viernes, no me acuerdo, la temperatura llegue a 40 grados. Está insoportable. Y eso es algo que no sé por qué nos cuesta tanto ver, que ya hay algunos daños que son irreversibles. No hay cómo volver atrás. No hay cómo corregir y decir, bueno, dejamos de quemar ahora y ya, se resolvió el problema. No, no, no. No se ha resuelto el problema. Y mi preocupación ahorita es con esta emergencia, con una situación tan grave, escuchando lo que están diciendo las autoridades del nivel central. Segundo, viendo que el problema ahorita en la Asamblea Legislativa Plurinacional va a ser sobre todo el tema del presupuesto, que tengo entendido tienen sesión hoy para tratar nuevamente eso, al margen de la pelea interna que tiene el MAS, que también los distrae en vez de estar, es más, complican la situación por la pugna que hay entre los dos bloques. ¿Qué expectativas, qué perspectivas tenemos, Cecilia, de que esto pueda tener una sacudida en estos días, en esta semana? A ver, en primer lugar, comparto tu homenaje, que habrá que hacerlo más claro y explícito a los bomberos voluntarios. Ayer, por ejemplo, estaban teniendo que luchar contra la población porque las poblaciones no deberían tener que estar involucradas en esto, Maggie. La gente no debería tener que ir, no saben, a luchar contra el fuego para cuidar su casa, pero es exactamente a lo que los están obligando porque no alcanzan las fuerzas del Estado, probablemente porque no terminan de poner a todos los soldados que podrían poner, por ejemplo, pero aún los soldados que están ahí se cansan. Ayer no tenían linternas para poder ir hacia el monte donde había que abrir un cortafuegos para evitar que entre a San Buenaventura. Esa es la situación, es dramática. No tienen asadones, no tienen, como tú dices, tampoco medicamentos. Los ojos están completamente, ¿no? Secos y rojos, no hay colirio, como dices tú, o sea, no hay guantes, imagínate el calor que hay, cómo te puedes quemar, no tienes zapatos adecuados, en fin, ni capacidad de relevos, bueno, es un desastre completo, es que por eso decimos que
el Estado está sobrepasado y lo tiene que reconocer porque además está violando los derechos de las personas. Eso hay que tenerlo muy claro, eso como primer punto. En segundo lugar, tu observación sobre la Asamblea y sus propios boches, ¿no? A ver, Maggie, lo que yo estoy viendo en la Asamblea es que, por lo menos en el discurso, así lo voy a poner, por lo menos en el discurso, ya hay un cambio en varias autoridades del movimiento al socialismo. Senadores del movimiento al socialismo en la sesión de elección de la directiva ya expresaron su acuerdo con abordar las normas incendiarias y dijeron que realmente hay que hacer algo porque lo que está pasando es terrible. Del dicho al hecho, Maggie, hay mucho trecho. Y además están hablando gente del movimiento al socialismo que, como hemos dicho, está compuesto, es esa organización política, para bien y para mal, si quieres, porque tiene base ancha, es muy efectiva. El problema es que sus organizaciones le están pidiendo cosas que son ecocidas, ese es el problema, y necesitan hacer autocrítica. Pero bueno, estos asambleístas ya están diciendo que no se puede hacer, que se tiene que hacer algo al respecto. Quiero también mencionar, Maggie, porque es importante en esta batalla en la que estamos, identificar las cosas que sí están funcionando mejor, o sea que hay pequeños avances que no son ni remotamente suficientes, pero hay que identificar que hay pequeños avances porque quiere decir que la movilización de la gente, es particularmente la sociedad civil, las ONGs, los pueblos indígenas y algunas personas del sistema partidario que están trabajando en esto. ¿Qué ha pasado? El gobierno se ha puesto firme con que no va a dar a derechos mineros en las áreas protegidas. Yo pongo ahí un hito, es como poner una, ¿no? Aquí llegamos y de acá no vamos a retroceder, ahora falta un montón para que no se dé en otros lugares concesiones mineras. Bueno, ¿por qué te menciono esto? Porque yo veo que se están creando las condiciones trabajosamente, probablemente no lo consigamos antes de estos 2 años de este Parlamento, pero están creándose las condiciones para que haya una conciencia de que lo que estamos haciendo es realmente suicida y que necesitamos cambiar un montón de políticas públicas, porque casi todas las políticas públicas van en sentido contrario de la resiliencia, no solo climática, sino ecológica de este siglo. Entonces, yo ahí veo que hay un trabajo que no nos podemos cansar, no nos podemos desanimar, lo único que podemos es, digamos, utilizar la tragedia que está ocurriendo para por lo menos aprender de ella todas las lecciones que debemos aprender. Y una de esas lecciones que debemos aprender, como tú bien decías, es que es evidente, y eso ya es evidente para cualquier persona que quiera ver, son evidentes los impactos ecológicos de lo que le estamos haciendo a este país. Y eso no solo nosotros con nuestras malas políticas públicas, sino también que estamos enfrentando, insisto, fenómenos como el cambio climático, al que contribuimos con toda la quema del bosque, por cierto. Mucha gente dice, Bolivia no contribuye en nada, ¿no? Pero si medimos per cápita, Maggie, si medimos per cápita, entonces somos grandes contribuyentes como cada boliviano y cada boliviana por la quema de los bosques. Nos comparamos a países europeos y hasta a países exportadores de hidrocarburos masivos como los del Golfo cuando medimos per cápita. O sea, si toda la cantidad de CO2 que estamos lanzando a la atmósfera la medimos por los 11 millones de habitantes que somos y un poco más, resulta que tenemos una huella de carbono enorme. O sea, per cápita, que es la única medida que a mí me parece justa, porque si no, qué fácil compararse pues con países que tienen muchos más millones de habitantes, son mucho más grandes. Si nos comparamos per cápita, nosotros somos responsables, los bolivianos, también del cambio climático. Lo que pasa es que en la sumatoria global no es significativo, pero eso dice de qué estamos haciendo con este país. Y lo que tú dices del aumento de temperaturas está claro, Maggie, y eso es gravísimo, porque el aumento de temperaturas también genera la evaporación adicional del agua. Y si encima estamos destruyendo la fuente del agua, que siempre es la vegetación, particularmente el bosque, pero cualquier vegetación, entonces nos estamos yendo al suicidio colectivo, que es exactamente lo que estamos haciendo. ¿Qué está pasando en la Asamblea? Vamos a estar discutiendo presupuesto. Por si acaso el Senado no ha rechazado el presupuesto como se está diciendo, el Senado ha rechazado las disposiciones adicionales que no tenían nada que ver con presupuesto y ha dejado todo el presupuesto intacto. La gente está muy confundida ahí. Son disposiciones adicionales que generan, por ejemplo, capacidades de control fiscal de cualquier funcionario de un banco que dice, miren, acá hay unos movimientos raros de esta persona, podemos investigarla sin avisarle, cosas que se habían rechazado en leyes anteriores. Así que
que conste que lo que hemos dicho es todas las disposiciones adicionales sobre la base además de una sentencia constitucional que dice que en una ley no se deben meter cosas que no tienen que ver con el objeto de la ley. Así que el objeto de la ley es presupuesto. No metan otras cosas, saquen esas cosas, todas las adicionales y transitorias, y pues se apruebe el presupuesto, no hay problema, no había lío con eso. Así que eso se podría resolver si hubiera buena voluntad. Y de hecho, ya que estamos en presupuesto, te recordaré algo, Maggie. Un día antes de la asamblea, porque no te olvides que el vicepresidente Choquehuanca ha convocado una asamblea la semana pasada, antes de la asamblea, antes de la última que fue la del discurso presidencial. No sé si recuerdas que había cantidad de gente alrededor de la asamblea gritando que aprueben el presupuesto, no sé qué. Bueno, nosotros esperábamos que Incluso en la gente de asamblea, los municipios. sí, no, gente, bueno, entonces esperábamos que en la asamblea se trate el presupuesto. Nosotros íbamos a dar la batalla y le íbamos a explicar a la gente por qué no queremos ninguna de las transitorias, ni porque no tiene nada que ver con presupuesto. Y bueno, ahí estaba la gente furiosa, no sé qué. Bueno, nosotros esperando a la asamblea y en la asamblea que se convoca no se trata el tema. ¿Quién decidió no tratar el tema? El gobierno decidió no tratar el tema. Y además, mágicamente, todas esas multitudes que gritaban por presupuesto desaparecieron. No estaban el día de la asamblea pidiendo que aprueben el presupuesto, lo que mostraba que era realmente todo muy artificial, digamos, manejado desde el gobierno. Es el gobierno quien ha decidido no tratar el presupuesto. Tengo entendido que pueden hacerlo y se puede aprobar de manera automática en 60 días, si mi memoria no me falla. Disculpen porque acá uno se puede equivocar, yo siempre quiero ser cuidadosa, ¿no? Entonces es posible que estén apostando a eso o que haya un debate, debido debate, y ojalá y la gente se entere por qué Comunidad Ciudadana no quiso aprobar ese presupuesto y no tiene nada que ver con impedir nada, solamente que se saquen disposiciones que entran ahí de contrabando. Pero bueno, ¿qué hay del resto, Maggie? Rápidamente, pues ahí nos queda un debate, todos los que estuvieron terciando por la presidencia de este periodo presidencial, más Comunidad Ciudadana, y dijimos que íbamos a abolir, digamos, a abrogar las normas incendiarias. Yo me acuerdo muy bien de eso. Había acuerdo completo al respecto. Pues algunas de ellas son decretos supremos y eso puede hacerlo el gobierno de manera muy fácil. Y nosotros, como asamblea, a nosotros nos corresponde las leyes, abrogar las leyes o derogar artículos de las leyes. Y nosotros estamos trabajando en eso seriamente ahora, porque no solo queremos hacer la abrogación, y te hablo yo en este momento soy parte del Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Cambio Climático, Áreas Protegidas. Estamos tratando de incluir una disposición que evite que la tierra arrasada con dolo sea entregada para actividades productivas y que básicamente se quede como tierra a ser regenerada, porque de otro modo generamos un incentivo perverso. Entonces nosotros estamos tratando de trabajar con eso más, como una de las medidas en este momento. Estamos justamente en eso, Maggie, y obviamente no va a ser una batalla fácil, pero hay que darla. Y por lo menos que quede claro quiénes quieren y quiénes no quieren. Pero yo todavía, insisto, yo soy activista, Maggie, antes que nada he sido activista de hace décadas, y es muy importante tener clara la voluntad de dar la batalla. Eso es un mensaje que yo quisiera decirlo claramente. No nos podemos rendir, no nos podemos deprimir. Es demasiado grave para eso. Lo único que nos queda es ponernos de pie y dar la batalla desde donde cada quien esté. Cada quien puede contribuir desde las redes sociales, siendo mucho más conscientes en su consumo. En fin, hay cantidad de cosas desde lo individual hasta las grandes tareas que tienen los gobernantes y también nosotros los legisladores, cada quien con sus responsabilidades. Pero lo que no podemos hacer es decir que todo está perdido. Claro que no podemos hacer eso, porque no todo está perdido y estará perdido si decimos que está perdido. Entonces, hay que dar la batalla. Y una última cosa más, Maggie. Es muy importante que la gente entienda que el planeta Tierra tiene capacidades regenerativas asombrosas. La naturaleza es capaz de regenerarse a veces de manera asombrosa. Otras, pero tampoco estoy vendiendo humo. En otras ocasiones hay bosques que tardarán siglos en recuperarse. Es probablemente el caso del bosque chiquitano. Pero ya empiezan a ocurrir cosas maravillosas si dejas a la naturaleza regenerarse y si la ayudas en ese fin. Y es posible, Maggie, y esto está dicho por los científicos y lo puedo asegurar, que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, y es bien difícil que lo hagamos, pero si hacemos lo que tenemos que hacer en términos de reducción de CO2, pero también aumento por ejemplo, de la cobertura vegetal del planeta, bosques particularmente, podríamos estar logrando
en algún momento la bajada de temperaturas otra vez. Es bien importante entender eso, Maggie. Y inclusive en ámbito municipal, plantar árboles en todos los municipios de Bolivia. Bueno, hay algunos donde es mucho más difícil que crezcan. Voy a excluir a esos municipios, ahí habría que buscar otras soluciones viables, sostenibles para el ecosistema específico en el que están. Pero en algunos, inclusive, te estoy hablando de La Paz, te estoy hablando del Alto. En el Alto crecen ya árboles por los cambios que ha habido con las temperaturas. Poner arbolado urbano y cuidar las áreas protegidas urbanas y hacerlas crecer en la medida de lo posible implica bajadas significativas de temperatura local. Refrescan las ciudades, los árboles. Es notable. Una calle con árbol y una calle sin árbol, tienes unos márgenes, digamos, de diferencia de temperatura de 5 grados centígrados y hasta más. O sea, podemos hacer una cantidad de cosas ahora con lo que somos, con lo que tenemos. Y hay que hacerlo, y hay que hacerlo rápido, y hay que hacerlo masivamente. Y necesitamos ponernos de pie. Y ojalá en 2025 tengamos gobernantes que sean mucho más sensibles para esto, en vez de entender desarrollo como justo lo contrario, que es destruir, ¿no? Destruir bosques, que es exactamente lo que estamos haciendo. Eso es muy importante entenderlo, Maggie. Sí se puede, aunque no va a ser rápido, ni va a ser fácil, pero sí se puede revertir parte del desastre que le hemos hecho a este planeta como humanidad y en nuestro caso como bolivianos. Claro, estabas hablando del tema de qué se puede hacer, las pequeñas acciones en la ciudad al margen del desastre que hay ahorita, que es grandísimo, ¿no? Porque no es que se está perdiendo un árbol, son bosques. ¿Cuánta cantidad de árboles? Cientos de años para que ese bosque se hubiera formado como se ha formado, ¿no? Y algo que no se entiende es que el bosque es determinante precisamente para lo que vos decías, para la provisión de agua. En el caso de Santa Cruz, con la famosa pelea de este proyecto carretero, por ejemplo, de kilómetro 13 a La Guardia, siempre me olvido del que está en medio, y Guarne, es patético, digamos, porque se ha demostrado no solamente la reserva, los acuíferos, sino también la afectación que va a tener el Parque Amboró, que es el principal proveedor de ese ecosistema que te permite después tener acuíferos, ¿no? Y reservas de agua. Pero vos hablabas de la acción también de los vecinos, de cada uno. Aquí tengo yo un amigo, Coqui Ríos, que anda en un movimiento ahí de voluntarios y andan plantando, van poniendo árboles por todas partes, ¿no? Cada fin de semana le dedican. Y peleando incluso porque hay gente que le está poniendo cemento alrededor de las raíces para que el árbol se muera, prácticamente es eso. Hay esas pequeñas batallas que hay que librarlas, hay, pero este es un problema tan grande que demanda también una movilización grande. Yo tengo dos preocupaciones, una de ellas que va a ser motivo de otra conversación que tiene que ver con el presupuesto. Yo creo que no estamos al tanto con los detalles de qué es lo que hay atrás de la famosa pelea. Y me preocupa cuando me decís, mira, lo que hemos observado son estas disposiciones que están por fuera de lo que debería de estar en la ley del presupuesto. El control, por ejemplo, ¿no? Ya a nivel de la banca, esas cosas, al menos yo no las conozco. No sé si eso ya se ha difundido y la gente está al tanto, no sé. Para mí era un tema de presupuesto como lo ha puesto el gobierno. Y esa es mi preocupación. El gobierno tiene una habilidad impresionante porque maneja una maquinaria también extraordinaria para ir imponiendo un relato que no es necesariamente el verdadero. También con el tema de la pelea, ¿no? Yo vengo haciendo una observación crítica a mis colegas, a los medios de comunicación, que han dejado absorber la agenda de los medios con lo que dice Evo y le responde Arce. O sea, todo se concentra en eso y el país se incendia más o menos, ¿no? Hay preocupaciones de fondo, espero que para una próxima conversación podamos hablar del presupuesto. No tiene que ser muy lejos esa conversación porque el tema es de coyuntura también. Pero lo que también me preocupa ahorita cuando hablaba, salió de paso el tema de los mineros y lo dijo en una conversación que tuve con Andrés Gómez, un análisis de coyuntura que hizo el sábado en el programa de radio. El gran peligro ahorita es que el gobierno va a tomar decisiones, no necesariamente las más adecuadas o las que necesita el país, sino las que él necesita para ir ganándose su apoyo en medio de su pelea. Nada raro que termine cediendo a la presión de los mineros, de que puedan sí
trabajar en las áreas, explotar oro en las áreas de conservación simplemente porque necesite el apoyo o el respaldo político de ese sector. ¿No corre riesgo? Maggie, totalmente, pero ya hemos logrado algo, porque esa situación que el Andrés describe, con la que no estoy, por supuesto, no puedo estar en desacuerdo de eso. De hecho, eso es lo que yo he dicho, ¿no ve? El MAS funciona así, es un conglomerado de corporaciones que piden y piden y piden, y hace rato que los mineros están pidiendo esto. De hecho, les han dado una ley hecha a su medida en 2014 bajo el gobierno de Evo Morales. Prácticamente esa ley la han hecho con los cooperativistas a su medida, lo que es ya, les han dado una cantidad de privilegios que ya quisiera cualquier otro boliviano tener, francamente. En fin, por ahora no están pagando impuestos, pagan una miserable regalía, porque además se pueden ocultar diciendo que son minería artesanal y de yacimiento marginal, entonces pagan la menor, que debía ser 2,5, ni siquiera eso están pagando el 2%, si lo agregas, podían haber pagado 5 o 7 si es que reconocieran que son, por ejemplo, actividades con maquinaria y gran cantidad de capital, porque se está moviendo muchísima plata, 3.000 millones de dólares el año pasado, 60 millones de dólares de regalía, esa miseria le ha quedado al país. Han creado esa ley y eso ya te muestra lo que han hecho, o sea, así como las tierras las entregan, han entregado el oro del país, que es de todos nosotros según la Constitución, y les dan a través de derechos mineros a ellos por 30 años, con una consulta que es un escándalo. Por eso es que nosotros hemos rechazado 23 contratos mineros, pero también porque casi todos esos contratos o todos esos contratos incumplen una norma, incluso de esa ley. No puedo entrar en detalles, creo que no, se nos está acabando el tiempo, pero tenemos un excelente informe de la Comisión de Medio Ambiente del Senado que rechazó los 23 contratos mineros, que es uno de los puntos que están pidiendo en esta última movilización. Lamentablemente por diputados pasó y se aprobó. Nosotros en Senado exigimos que pase también a la de medio ambiente, no solo a la de economía plural, como creo que pasó en diputados, y ahí hicimos un informe muy consistente de por qué esos contratos son ilegales. Incumplen la norma, por tanto, no los podemos aprobar, aunque nos presionen como hacen. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Maggie? Efectivamente, esas condiciones de querer contentar a sus corporaciones están dadas desde hace mucho tiempo, eso no es novedad. Lo que es nuevo, y esto me parece muy importante otra vez remarcarlo, es que el gobierno, de tanta presión que ha hecho la sociedad civil, me saco el sombrero otra vez por la sociedad civil, y con la ayuda de los medios, ONGs y pueblos indígenas, organizaciones como Contiucap, me saco el sombrero otra vez. Y evidencias como las que ha generado CEDIP, ONG, con respecto a lo del mercurio, por ejemplo. Todos estos 3 años, esto ha pasado en los últimos 3 años, Maggie, y bueno, y la ayuda que podemos hacer algunos de nosotros, por ejemplo, desde el Parlamento. Entonces el gobierno ha tenido que retroceder en algo que sí había entregado antes, las áreas protegidas. Ahora el gobierno sistemática y consistentemente ya ha dicho que no van a haber nuevos derechos mineros en áreas protegidas. O sea, yo creo que ahí hay que decir, ganamos algo y hay que reconocerlo. Queda todo el desastre de las áreas protegidas e inclusive, Maggie, queda el desastre dentro de áreas protegidas porque si bien es ilegal que estén ahí, por lo menos los que no son preconstituidos, que es otro tema que no sé si va a haber tiempo para hablar, que son los que se dieron antes de, hay que discutir antes de qué, pero antes del área protegida, de la creación, 95 en el caso de Madidi, 1995, antes de la Constitución o antes de la ley minera nueva, 2014, depende de, eso no está claro, ahorita es un debate, pero bueno, esas preconstituidas y las ilegales están en el Madidi. ¿Qué hace el gobierno? No las saca, Maggie. Del Castillo ha hecho ese gran operativo, ¿no? Como un show, no sé si recuerdas, hace un par de meses, en un lugar donde nadie se quejaba y ha incumplido una norma de un juez de medida cautelar que ha dicho que tiene que ayudar la fuerza pública a los guardaparques para que saquen la minería ilegal del Madidi. Ahora ha quedado claro que prácticamente toda la minería ilegal de Madidi es ilegal, salvo las preconstituidas que discutiremos cuáles son, pero que tampoco pueden destruir el medio ambiente. Entonces, ahí es donde ellos incumplen, o sea, en lo legal dicen es ilegal, pero no hacen cumplir la ley. Entonces, esa es otra batalla pero hay que seguirla dando. Bueno, yo, Maggie, por eso veo como, por un lado, la dificultad, que es la que tú y el Andrés están viendo, pero también estoy viendo la potencia que en este momento está teniendo la sociedad civil. Han vuelto a convocar a marchas. La marcha de la paz el otro día era grande, Maggie.
autoconvocados, los colectivos ciudadanos, eran ellos los que han convocado, grande. Entonces el gobierno empieza a decir, oye, esto tiene un costo político también para mí. Y yo estimo que el tema ambiental en 2025 va a ser muy importante, o sea, para el 2025. Y entonces ya no es así que pueden dar lo que sea a sus corporaciones, tienen que encontrar formas de presentar, de ser más presentables los demás, a ratos de manera oportunista y mentirosa, y hay que denunciarlo cada vez que hagan eso. Pero no me parece menor, Maggie, perdónenme por insistir en los avances que tenemos, porque tenemos que reconocerlos, porque nos tienen que dar fuerzas además para seguir. No es menor que hasta hace 3 años no se discutía los derechos de los mineros, al privilegio que les ha dado esa ley, tampoco se discutía el derecho a deforestar. Hoy día la gente está discutiendo eso masivamente. Entonces, hay que reforzar esa potencia social de decir esto para una mayoría de bolivianos es inaceptable. Al punto que al MAS, y eso es importante, le cueste políticamente seguir con esto. Y voy aún más lejos, Maggie. Es posible, no lo descarto, que gente de las organizaciones sociales que están reclamando la devastación del territorio de Bolivia entera como parte de sus derechos, se dé cuenta que así no se puede seguir. Eso parece imposible y alguien puede decir que yo estoy soñando. Yo te digo, Maggie, yo he estado frente a frente y en una situación bien complicada en Apolo. Prácticamente otra vez casi nos secuestran en Chushuara y en Apolo nos bloquearon y nos obligaron a hacer algo muy peligroso, que es volver sin dormir por los caminos de los Yungas a medianoche, a partir de las 2 de la mañana. Hemos salido después de 18 horas sin descansar. Eso hemos tenido que hacer porque nos bloquearon. En ese contexto, antes de salir, yo he podido hablar con las mujeres mineras, porque hay una mezcla todavía ahí de campesinas y minería. Cuando he hablado del mercurio alojándose en el cerebro del feto de los niños, las mujeres me han atendido, Maki. Las mujeres y la juventud, incluso en esos sectores que parece que defienden cosas así, son una clave para lograr mínimos acuerdos de que la minería no nos puede envenenar, no puede intoxicarnos a todos, particularmente a los pueblos indígenas y a ellos mismos, porque a menudo están manejando el mercurio en lugares cercanos a los que cocinan. Estamos defendiendo también el derecho de los mineros a no intoxicarse. Entonces, hay mucha batalla que dar, Maggie, mucha batalla que dar, porque además, y esto es lo hermoso de la batalla ambiental, que no es una batalla ideológica, es una batalla basada en ciencia. Entonces, podemos asegurar lo que estamos asegurando, que el bosque es agua, por ejemplo, ¿no? Es eso que acabas de decir tú tan claramente. Eso es ciencia, Maggie, más allá de que uno sea de izquierda, el otro de derecha, no, eso es ciencia. Entonces, tenemos un apoyo muy fuerte y encima de ser ciencia, está hablándonos a todos nosotros del bien común, de nuestros hijos. Y cuando tú a la gente le hablas de sus hijos y de sus nietos, y esto está probado también, se ha estudiado, la gente escucha, atiende, se despoja de muchas barreras y tal vez dice, oye, sí, ¿qué le voy a dejar a mi hijo? ¿Qué le voy a decir a mi nieto? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho en esos años críticos en que había que cuidar el bosque, abuelo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron? ¿En qué estaban pensando para dejarnos este desastre? Cuando se imaginan eso, la gente empieza a actuar. Hay una organización que se llama Abuelos por el Cambio Climático, ¿no? Ahí están. O sea que, y hay jóvenes y hay abuelos, por favor, no nos podemos rendir. Hay una movilización muy importante. No hay garantías, Maggie. No soy ingenua, no soy optimista. Solo tengo claro que no, que es demasiado importante, insisto, para rendirse. Entonces, a eso que es el MAS hay que oponerle la conciencia de lo común. Y tenemos todos los argumentos para ganar el debate público. Y pienso que en partes ya lo estamos haciendo. Hay que seguir, hay que ampliar, hay que reforzar, hay que estudiar, hay que tener buenos argumentos. En fin, de eso se trata y es una batalla indispensable y, si me permites, también hermosa, porque es una batalla por la vida. La verdad que, mira, hemos hablado, todo esto tiene que ver con medio ambiente, ¿no? Y como vos decís, es un tema que por ahí pasa nuestra vida. Nuestra vida, ya se hablaba también en el caso de la deforestación, perdón, de las áreas de acá, de los parques y todo, a los mismos productores, a los agropecuarios, a los ganaderos. Para ellos es fundamental el agua. Sin agua no sirve absolutamente ninguna hectárea ampliada, ni más ganado, nada. Sin agua no sirven. Y lo han estado viendo porque en el caso de Santa Cruz muchos municipios se declararon sí en emergencia por la situación. Estamos hablando de
en la Chiquitania, San Miguel, San Ignacio, han estado ya con San José Roboré, ni te cuento, con problemas de agua ahora. No es que a futuro no va a haber, no, ahora ya están padeciendo aquí donde nunca faltaba el agua, pues está faltando. No para las personas, pero para los animales y para las plantas también. Entonces, es un desastre total eso. Yo quiero contagiarme con ese ímpetu que tiene Cecilia y creer que las cosas pueden ser posibles. Lo que no podemos es esperar y cruzarnos de brazos. Y creo que sí toca presionar a todos los niveles para que las cosas se den y funcionen. Al gobierno ya sabemos que solamente hay que arrancarle. No es con buenas palabras, con reunioncitas, con pedidos, con cartitas. Eso no funciona. Nos lo ha demostrado más de una vez, ¿no? Y sí, Juan del Granado me comentó de la marcha que hubo en La Paz, me la describió y me parece que fue súper interesante en un momento muy difícil además, ¿no? Para todos, pero particularmente para La Paz. Yo, Cecilia, quiero invitarte a que veas solamente este videito, que con esto vamos a cerrar. Fue una convocatoria que se hizo la semana pasada en Santa Cruz de la Sierra. Me llamó muchísimo la atención porque ahí he visto de todo, viejos amigos, pero gente joven también. Es como es acá siempre, ¿no? Con música. Veamos, te invito y a Auringa nos despedimos. Ok, Maggie, antes del video, ¿puedo decir algo más? Antes de Sí, despedirme. sí. A ratos uno no puede decir todo lo que quisiera y eso que hemos tenido un tiempo generosísimo contigo. Yo no soy enemiga de la agropecuaria en general, no, pero y es más, Maggie, es que tengo que mandar ese mensaje. Ahorita la agricultura puede ser una de las claves para sacar CO2 de la atmósfera. Eso es fascinante. Lo que es un problema en la atmósfera y genera cambio climático, cuando tú logras meter ese carbono en la tierra, es fertilidad. Y por eso se habla, y no voy a entrar en mucho detalle, de agricultura regenerativa. La agricultura puede ser también regenerativa y capturar una cantidad significativa de CO2 del aire. Imagínate. Entonces, esas técnicas se conocen, no son ignoradas y no las promueve Greenpeace, los ecologistas, es la FAO, Maggie. O sea que sabemos lo que hay que hacer, ya sabemos lo que hay que hacer y no voy a entrar en detalles acá, pero además se puede y los ecosistemas van a ser más productivos, van a ser más saludables, vamos a tener alimentos más saludables, ecosistemas más saludables, la economía es más saludable, todo es más saludable si hacemos eso de esa manera, respetando a la naturaleza y aprovechando de su riqueza para, digamos, prosperar, pero dentro de sus límites y con sus oportunidades. No son solo límites, son grandes oportunidades. Entonces, quería nada más decir eso sobre la agricultura, particularmente la agricultura. Incluso la ganadería tiene formas también de ser más sostenible, pero ahí hay más discusión. El tema de las vacas es todo un asunto, pero bueno, en el caso de la agropecuaria podemos hacerlo mucho mejor. Y yo sé que hay gente en Santa Cruz, los jóvenes, que están con esa perspectiva ya cosmopolita, si quieres, ¿no? Abiertos al mundo y sabiendo que además pueden vender mejor su producto si están respetando el medio ambiente. O sea que tenemos, o sea, realmente, Maggie, la gente tiene que saber que se puede y que sabemos cómo hacerlo y que lo único que nos está faltando es voluntad política de los de arriba, pero también potente movilización de los de abajo. Eso Compromiso, digo, ¿no? Ahorita me acordé de una canción, Saber que se puede, ¿saber cómo es? Eso, Color Esperanza. me No, encanta. todavía no te podés despedir ahorita. Vemos No, el videíto. okay. Saludos hasta Praga, Homero Mendizábal. Qué belleza. Gracias, Maggie Cecilia, dice, por informar sobre este desastre que el gobierno socapa. El Ejecutivo sigue la lógica china, extractivismo, quema y contaminación. Un saludo desde Praga. Qué belleza, Homero. Es uno de los varios mensajes, me llamó la atención que nos estén escuchando desde Praga. Pero vemos el videíngo y nos despedimos. Davico, por favor. Ok. Aunque haya llovido y el cielo vuelva a ser azul, el fuego está escondido en las leyes que nombran y perdonan el fuego, leyes que valoran una tierra muerta más que un monte en pie. Arrancaron nuestras raíces, ya solo crece cemento. Todo este campo, nunca suyo, nunca nuestro. Los ríos secos y sus grietas se tragan a los animales. La lucha por
por la vida, por el tiempo, por la eternidad, lo entreverado de esos seres únicos en el universo, cosas raras, producto del amor. Estamos en todo este movimiento tratando de exigir la abrogación de una serie de leyes que han hecho que Santa Cruz se prenda fuego todos los putos años. Esto no es de esta semana llena de humo. Estamos desde el 2019 que se hizo un gran cabildo y se dijo que se iban a abrogar estas leyes y no ha pasado un carajo. Guayaba, yuca y pachío. Motoyoe, guapurú. Ocoró. Mocheo. Chuchillo. Soy el llanto de la ave al que su nido le quemaste, corazón de la selva a la que chaqueaste, inocencia de bosque virgen que avasallaste para llenar tu bolsillo con todo lo que loteaste. Soy el bosque negro, no puedo aquel desastre, es el lago que secaste porque su agua desperdiciaste. Soy el río sin peces que contaminaste, el animal que murió por la basura que tiraste, el grito desesperado de aquellas aves sin pluma que al nacer su primer silbido fue un grito de ayuda. Nacer para morir, una verdad muy cruda, cosa que nos toca ver, realidad muy dura. Abrogación de las leyes incendiarias. Yo lo veo y a mí se me eriza la piel porque vos decías, ¿no? Hay de qué agarrarse, las cosas, están sucediendo cosas también maravillosas a propósito de esto. Y si vos veías las imágenes, son fundamentalmente jóvenes los que están ahí. Yes. Pero lo que digo, como es siempre acá, ¿no? Acá es con música, con baile, pero con una voz también muy firme y muy clara. Quise hacer cuestión de que cerremos esta conversación, Cecilia, compartiendo esto. Hay muchísimo para compartir, porque como vos creo que es importante, así como tenemos la necesidad de decir lo que nos preocupa, contagiar también con la mayor fuerza posible este tipo de voces y tener conciencia de que es un problema de todos y que todos tenemos que ponernos a trabajar y nuestro granito de arena. Te agradezco muchísimo por este tiempo, Cecilia. Maggie, un saludo a Homero Mendizábal, es un boliviano que vive trabajando por Bolivia desde su lugar ahí en Praga. Es una persona que aprovecha de la economía del bosque en pie, lleva ya aceite. Mira vos. Sí, de la Amazonía, productos amazónicos están en Praga y se aprecian enormemente, y Homero ha sido clave en una visita que yo tuve a Praga en Forum 2000. Mira la agenda que he tenido ahí reunida con congresistas, con gente de la Cancillería, con medios de comunicación, con universidades, hablando de Bolivia. Gracias, Homero, y a su pareja Ondra. Es gente maravillosa que no se olvida del país. Podrían ya decir, bueno, yo aquí hago mi vida y qué me importa, pero no, ahí están luchando por la democracia, por nuestros temas, así que es bien significativo para mí este mensaje. Es gente increíble, o sea, tú te encuentras con esa gente increíble que está dando la batalla. ¿Ves? Oye, vas a disculpar, pero es que yo digo, no existen casualidades, y estoy convencida que no existen casualidades en el mundo. Son muchos los mensajes que hay, muchos, ¿ya? Pero me llamó la atención el de este joven. Yo no sabía que lo conocías ni nada. Bueno, ahora ya resulta que tengo ganas de entrevistarlo a Homero. Sí, es un boliviano excepcional y hay varios allá afuera dando la batalla. Maggie, esta es nuestra despedida. ¿Viste? O sea, cuando uno ve a esos jóvenes o sea, hay de dónde agarrarse, como decías tú. O sea, yo no sé, Maggie, digo, no hay garantías, insisto, pero claro que hay que dar la batalla, porque además lo otro es una depresión, una impotencia y una amargura, y todo eso no es opción. Así que gracias por esta oportunidad. Tal vez decir una última cosa que es importante. Estamos en una crisis de una mentalidad, de una visión de la humanidad que no es solo la boliviana. Pero la cosa que quiero decir es que si logramos entender las causas de esta crisis, y creo que ya las estamos teniendo claras, hay cantidad de producción al respecto, y logramos pasar este puente, las ciudades ya tenemos ejemplos del futuro, van a ser mucho mejores, Maggie, y el campo del futuro va a ser mucho mejor, y el planeta, la vida va a ser mucho mejor. Si logramos pasar este puente, este momento que nos ha tocado vivir,
y estaremos pues a la altura de lo que nos ha tocado vivir. Esta es una generación crítica y tenemos que estar a la altura. Y ya podemos ver cómo las ciudades en otros países se vuelven más verdes, menos ruidosas, más para la gente, y que cómo puede ser el campo lleno, no lleno de agroquímicos, sino lleno de insectos y ¿no? Y utilizando las propias fuerzas de la naturaleza. No es idealismo, es realidad. Podría, como la agricultura regenerativa de la que les hablaba. En fin, entonces, nada, hay que encontrar la fuerza y más bien encontrar digamos, la alegría de la lucha por la vida, y creo que tenemos una compañía a ratos insospechada, y uno va conectándose con gente maravillosa, y yo solamente puedo animar a la gente a que demos la batalla porque es indispensable y porque es hermosa, insisto. Eso más, querida Maggie, gracias por Dice Marcelo Eduardo Arce, gracias Cecilia por el optimismo. Y mira vos, Roxana Quispe también nos está mandando saludos desde Londres. Me encanta, qué maravilla que es poder estar conectados con todos a través de estas conversaciones. Muchísimas gracias de nuevo, estamos en contacto, por supuesto, Cecilia, y ojalá que todo sea para bien en esta semana. Necesitamos que sea para bien. Que así sea. Saludos. Chao, chao, querida. Chao. Chao, gente hermosa que nos ha acompañado. Muchísimas gracias por el tiempo que ustedes nos han dedicado. Les pedimos, por favor, compartan todo lo que puedan la conversación que hemos tenido hoy con Cecilia, senadora nacional. Davico, como siempre, muchísimas gracias por su trabajo. Davico nadie lo ve, pero si no fuera por Davico, nada de esto que estamos haciendo pudiera suceder. Chao, 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 gente. Chao, querida.